Vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado la clase pasada acerca de la revelación general. Habíamos dicho que la revelación general significa aquella revelación que Dios hace sobre su persona, sobre su existencia, a través de la creación, ¿verdad? La creación demuestra que Dios existe. Y esa es la revelación general. Esa es la revelación general. Ahora, el tema de esta noche es la revelación general y las religiones. La revelación general y las religiones. Acá viene una pregunta interesante. Mire, si Dios ha revelado en cierta medida, porque no es una revelación completa, la revelación general no es una revelación absoluta de quién es Dios, sino solamente de su existencia. Entonces, si Dios ha revelado en cierta medida a todos los hombres a través de la revelación general, si Dios ha revelado, acá viene una pregunta. ¿Tendrían de alguna manera todas las religiones su origen en la revelación general de Dios? Si es que Dios se ha revelado al mundo a través de la creación, todas las religiones podrían decir que tienen su origen en la revelación general de Dios. O la única religión que puede decir que el origen de su existencia es la revelación de Dios es solamente el cristianismo. O todas las religiones o solamente el cristianismo. ¿Acaso sirve la revelación general para que Dios haya dejado que todas las religiones puedan conocer algo de Él? ¿O simplemente la revelación general a través de la creación hace que nosotros tengamos un conocimiento más profundo simplemente acerca de Dios, o un conocimiento liviano acerca de Dios todos los hombres? Vamos a responder todas estas preguntas en esta noche. Vamos a definir qué es religión. Definamos qué es religión. La palabra religión viene del latín religare. Religare significa volver a unir. Religare significa volver a unir. Así que la religión es ese intento de una persona de volverse a unir. Pero ¿unirse a qué? ¿A qué se quiere volver unir? A unir el ser humano. Hay por lo menos 5 definiciones sobre religión. 5 definiciones sobre religión. La primera definición dice que la religión se puede definir como la relación de los seres humanos con Dios. Sin embargo, esa definición no es completa porque hay religiones que no creen en Dios, ni siquiera en los dioses. O sea, si la religión significara, si la palabra religión se definiera como la relación de los seres humanos con Dios, no sería una definición completa, porque hay religiones como el budismo que no creen en Dios. El budismo no cree en Dios. Entonces, la definición de religión, esta primera definición, no es una definición completa. Una segunda definición dice que la religión podría definirse como la relación de los seres humanos al objeto supremo de su devoción. Ahora, eso sí abarca una idea más amplia sobre la religión, ¿verdad? Porque hay personas que tienen devoción a muchas cosas, no solamente a un Dios personal. Entonces, esta segunda definición podría abarcar más el concepto de religión que la anterior. Otra
Otro concepto de religión es la que algunos han dicho o han definido cuando dicen que la religión es el deseo del hombre de aprender todo sobre la existencia del ser humano. Pero esa definición podría confundirse con el panteísmo. ¿Qué cosa es el panteísmo? El panteísmo es una doctrina, es una enseñanza que afirma que en todo el universo hay una chispa divina. Por eso, todo es Dios. Los animales son Dios, los seres humanos son Dios, la naturaleza es Dios, todo es Dios porque en todo el universo hay una chispa divina. Ese es panteísmo. Así que esa tercera definición de religión confunde más que aclara. Por último, algunos han definido la religión como una actitud humana de dar por seguro que existe algo más allá y por lo tanto realiza ritos, realiza rituales, cree en mitos, tiene aciertos, tiene comportamientos sociales para practicar su religión. O sea, la quinta definición dice que la religión es aquella actitud que como está seguro el ser humano que más allá hay algo, entonces busca agradar a ese algo a través de comportamientos, a través de ritos, y comienza a crear mitos sobre ese algo que está en el más allá. Y la práctica de esos ritos, la práctica de esos comportamientos y la creencia en esos mitos se define como religión. Ahora, cualquiera sea la definición que se quiera usar para describir a la religión, tenemos que aceptar que la religión es un fenómeno universal. Independientemente de cualquiera de las definiciones que uno utilice para hablar de la religión es un fenómeno universal. ¿Por qué? Porque en todo el universo hay religiones. No existe ninguna comunidad nativa que no crea en Dios o en dioses. No existen. Todos los seres humanos hemos sido influenciados, creados bajo el conocimiento previo de la existencia de un Dios. Entonces, ya que la religión es un fenómeno mundial, porque en el mundo entero, todas las personas buscan adorar algo, eso nos demuestra que evidentemente el mundo entero tiene un sentido religioso. No es algo extraño. La religión es un fenómeno mundial. Vamos a ver el origen de la religión. Número 2, el origen de la religión. Ya definimos religión, ¿verdad? Vamos a ver ahora el origen de la religión. Muchos filósofos, muchos teólogos modernos, muchos sociólogos, muchos psicólogos y muchos estudiosos de las religiones han participado tratando de explicar cómo es que aparece el fenómeno de la religión en la humanidad. O sea, muchos estudiosos tratan de determinar cómo es que aparece la religión en el mundo. ¿De qué manera apareció el deseo humano de conocer a Dios, el deseo humano de saber sobre Dios? ¿Cómo es que apareció el deseo religioso? El sentir religioso. ¿Cómo es que aparece? Bueno, de esa investigación que se ha hecho, se han formulado varias teorías. La primera teoría
cree que la religión nació de manera natural por el deseo del hombre de adorar algo sin la intervención de Dios. O sea, algunos estudiosos dicen que Dios no intervino en los seres humanos para que ellos tengan el deseo de acercarse a Él o de crear una religión, sino que simplemente existe un deseo meramente humano. La religión para ellos es la creación natural del ser humano. El ser humano simplemente creó la idea de la religión. Otra teoría se basa en filosofías diversas y afirman que la religión aparece como un fenómeno por la necesidad intelectual, no la necesidad religiosa, sino simplemente por la necesidad intelectual. ¿Por qué por la necesidad intelectual? Porque según estos filósofos o estudiosos, el hombre cuando salía y miraba el cielo y no sabía explicar cómo es que el cielo tiene estrellas o tiene sol o tiene luna, o cómo es que existen los seres humanos, o cómo es que existen los animales. Como el ser humano no podía explicar, entonces por razones intelectuales, no religiosas, sino intelectuales, de querer responder a interrogantes que él tenía, como por ejemplo, ¿por qué el hombre muere? ¿Verdad? ¿Por qué es que el hombre muere? ¿O qué hay más allá de la muerte? Entonces, hay un deseo, dicen ellos, que es un deseo natural, es un deseo, según ellos, humano, de llenar con respuestas intelectuales su mente. De esa manera, el fenómeno de la religión sería simplemente un fenómeno intelectual y no religioso. Hay otras teorías que creen que la religión aparece como el resultado de la revelación general que Dios ha dejado en el mundo, para que todo hombre pueda saber de la existencia de Dios. O sea, otra teoría dice de que por medio de la revelación general, por medio de la creación que nos revela a Dios, Él ha permitido que los hombres puedan entender la existencia de Él. Evidentemente el hombre ha deformado su creencia sobre Dios y por eso es que aparecen distintas religiones. Pero entonces las religiones van a crearse. ¿Por qué? Las religiones se crean porque a través de la revelación general podemos los seres humanos conocer a Dios. Muy bien. Comparación de la religión cristiana con las demás religiones. Comparación de la religión cristiana con las demás religiones. El relativismo ha ocasionado que muchos crean que todas las religiones, de una u otra manera, pueden llevarte a Dios. Y eso es algo que no es verdad. Eso es algo que no es correcto. ¿Qué cosa es el relativismo? El relativismo es el movimiento en el que, el movimiento social, intelectual, en el que nosotros vivimos hoy en día, en donde ya los valores absolutos no existen, sino que todo es relativo. La gente dice, esa es tu verdad y yo la respeto. Esta es mi verdad, respeta mi verdad. O sea que si usted dice que 2 más 2 son 4,
pero otro dice que 2 más 2 son 3, hay que respetarle porque esa es su verdad. Entonces, la verdad que debiera ser objetiva, la verdad que debiera ser verdad, pierde su sentido. ¿Y por qué pierde su sentido? Porque ya la verdad se convierte, la verdad entonces se va a convertir en algo que la gente cree que puede ser y no lo que realmente es. Y de esta manera entonces, amados hermanos, tenemos un sistema que es completamente relativo, completamente relativista. Por eso los homosexuales dicen, esta es mi verdad, yo soy así. Y algunos homosexuales religiosos inclusive dicen, pero Dios me ha creado homosexual, me tienes que aceptar como yo soy. Oiga, Dios no crea homosexuales. Y si hay hoy en día algunas personas con inclinación homosexual, es por decisión propia o por ciertos desbalances hormonales que pueden haber en su vida por causa del pecado. Porque todos nosotros, los seres humanos, estamos llenos de pecado. Y eso ocasiona enfermedades en nosotros. Entonces, no es que la verdad, hermanos, entiéndame, la verdad no es relativa. No es que usted tiene su verdad y que yo tengo mi verdad. La verdad es absoluta, porque así como 2 más 2 siempre va a ser 4, siempre, eso nos demuestra que hay valores absolutos en el universo. Y esos valores absolutos nos demuestran evidentemente que la verdad es una sola y no que cada uno pudiera tener su propia verdad. Vamos a leer lo que Cristo dijo sobre la verdad. Juan 14:6, ¿alguien lo puede leer? Amén, pastor. Fuerte, pues. Amén. Juan 14. Ni fuerte. 14:3. Sí, 14, 3. 14:6. 14, 6. Ya. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Gracias. Entonces, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Justamente este movimiento relativista dice, bueno, es que si tú eres musulmán o si tú eres judío, si tú eres cristiano, si tú eres budista, si tú eres sintoísta, si tú eres Hare Krishna, si tú puedes ser lo que tú quieras. Al final, todas las religiones vienen de Dios y todas las religiones nos llevan a Dios. Pero Cristo fue claro cuando en Juan 14:6 dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie puede llegar hasta Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Nadie. Entonces, las religiones no nos pueden llevar a Dios. La única religión que nos puede llevar a conocer al verdadero Dios es el cristianismo. Esa es la única religión. Ahora, esto para muchas personas hoy en día es ofensivo, porque dicen, ¿qué tú crees que tu religión es la verdadera? Bueno, el cristianismo es la verdad. ¿Y por qué? Porque Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, por medio de Cristo podemos llegar a conocer al verdadero Dios. El cristianismo inevitablemente debe enfrentarse a otras religiones y debe darle la razón a esas otras religiones de por qué solo la fe en Cristo puede salvar. Si tú te vas a encontrar, por ejemplo, aunque bueno, en Sudamérica es casi difícil encontrar otras religiones, ¿no? Lo que más abunda son Hare Krishna o, por ejemplo,
los de Mahikari, Hare Krishna Mahikari, pero luego el Islam no ha llegado mucho a Sudamérica, ¿no? El budismo tampoco ha llegado mucho a Sudamérica. El judaísmo no es fuerte en Sudamérica. Sin embargo, va a llegar un momento en el que va a comenzar una migración masiva a América, como ya sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas personas de distintas religiones. Y va a suceder también una migración masiva a Sudamérica, y van a venir muchos musulmanes, van a venir muchos budistas, Hare Krishna, hinduistas y de otras religiones. Y cuando eso suceda, usted y yo, que somos cristianos, tenemos que saber cómo responder a las religiones. ¿Entiende? Tenemos que saber cómo responderles y cómo podemos llevarles a creer que solo la fe en Cristo puede salvar, porque solo la fe en Cristo puede salvar. Así que va a ser inevitable tener el contacto con otras religiones, a causa de que existe una gran influencia de Oriente en América Latina. Hay una gran influencia de Oriente en América Latina. Por eso todo es coreano. Uy, todo el mundo se muere por los coreanos. No saben diferenciar entre un chino, un japonés y un coreano. Para todos son igualitos. Pero se muere la gente por el coreano y hay una fuerte influencia de Oriente aquí en América. Además de eso, nosotros como iglesias cristianas tenemos que motivar a la apertura de iglesias cristianas en Oriente. Recuerde que en las zonas de China, de la India, de Corea del Norte o de los países musulmanes, hay muy pocos cristianos, poquísimos, casi inexistentes. Y nosotros tenemos que motivar a que la gente vaya a estos países, a que nuestros creyentes, nuestros jóvenes, se animen a ir como misioneros para rescatar las almas para el Señor Jesucristo. Así que cuando nuestros misioneros vayan para allá, se van a tener que enfrentarse a otras religiones y van a tener que dar respuesta de cuál es la fe cristiana y por qué otras religiones no pueden llevar a Cristo, no pueden llevar a Dios, solamente el cristianismo. Así que, hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta, estudiemos este tema, porque a través del estudio de este tema podemos tener un conocimiento mayor de cómo defender nuestra fe cristiana frente a otras religiones. El Oriente ya está penetrando en América. Migran muchos musulmanes, muchos budistas, muchos hindúes, muchos sikhs. Ahora, esto es verdad. ¿Usted ha escuchado de este musulmán que le regaló una casa a ese niño allá en Trujillo? ¿Usted recuerda? Un niño pobre que salía al poste a hacer sus tareas y este musulmán lo vio por internet y vino al Perú. Es un hombre multimillonario y le regaló una casa y va a construir un colegio y va a dar dinero a los pobres. ¿Por qué están haciendo esto? Porque los orientales, los del oriente del mundo, están viniendo a América Latina, a Norteamérica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir
estableciendo su pensamiento, su ideología, hasta su religión. Vienen como amigos y después hasta se pueden convertir en enemigos, como ha sucedido en América del Norte, ¿verdad? En Estados Unidos, los musulmanes han llegado y muchos musulmanes que han migrado han sido musulmanes hasta de movimientos terroristas como Hezbollah o Hamas, que han llegado hasta destruir las Torres Gemelas en ese atentado del 11 de septiembre. Entonces, ¿qué significa? Que evidentemente los orientales están llegando a América y van a estar penetrando América. O también muchos americanos, por causa de su trabajo, van a tener que mudarse hasta Oriente y se van a topar con otras religiones. Así que esto evidentemente ha ocasionado que muchos americanos crean que otras religiones son inofensivas y hablan del amor y pueden también guiar a Dios. Mucha gente dice, no, yo tengo a mi amigo que es musulmán y él habla del amor y él me ha dicho a mí de que si yo creo en Dios, con cualquier religión también me voy a ir al cielo. Así que aquí todos somos hermanos, la humanidad entera somos hermanos, así que amémonos y querrámonos porque todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira. Si bien es cierto, todos los seres humanos somos hermanos porque somos de la misma raza, somos de la raza humana, no todas las religiones nos pueden llevar a Dios. No todas las religiones nos pueden llevar a Dios. La única religión que nos puede llevar a Dios y a llevar al conocimiento pleno de Dios es el cristianismo. Muy bien. Algunos conocen a este personaje que está aquí. Amén. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? A él es el que quiso volver al futuro. No. No. Él se llama Emil Brunner. Y Emil Brunner era un teólogo suizo y un pastor reformado. Él era profesor en la Universidad de Zurich. Y él había realizado un trabajo de investigación sobre las religiones del mundo, sobre las principales religiones del mundo. Y él comenzó a ver cómo estas religiones, si es que estas religiones pretendían llamarse verdaderas. ¿Y cuál era la razón por la que estas religiones se llamaban religiones verdaderas? Porque todas las religiones dicen que son verdad. Entonces, él comenzó un estudio sobre las religiones y cuáles eran los motivos por los que las distintas religiones aseguraban ser la absoluta verdad. ¿Cuál fue la base de su estudio? Bueno, Emil Brunner dijo, si una religión afirma ser una religión originada por una revelación divina, entonces habría un conflicto entre esa religión y el cristianismo. Porque el cristianismo afirma ser una religión que se origina por una revelación divina, ¿verdad? Ahora, como Dios reveló el cristianismo, la pregunta sería, ¿hay otra religión que afirma haber sido revelada también por Dios? Porque si otra religión afirma haber sido revelada por Dios, tendríamos 2 o 3 o 4 religiones que afirmarían ser reveladas por Dios y eso ocasionaría que haya conflicto. Eso ocasionaría que haya problema. Eso ocasionaría que haya incertidumbre
porque no sabríamos cuál sería la verdadera religión revelada por Dios. Pero si ninguna religión afirma ser originada por una revelación, entonces no habría conflicto entre el cristianismo y las religiones. Y de esa manera el cristianismo sería la única religión en el mundo que afirmaría ser una revelación de Dios y por ende se podría probar que es una revelación de Dios. ¿Sí me llegaron a entender? ¿Sí? Esa fue la afirmación de Emil Brunner y en eso se basó su estudio, en ver si solamente el cristianismo afirma ser una revelación de Dios o hay otras religiones que afirman haber sido reveladas por Dios. ¿Cuáles fueron sus conclusiones luego de que hizo toda su investigación? Bueno, cuando investigó las religiones más antiguas y primitivas, se dio cuenta que esas religiones antiguas y primitivas tenían algunos conceptos vagos sobre revelación divina. Ninguna de esas antiguas religiones podría afirmar ser una revelación de Dios al hombre, como lo es el cristianismo. O sea, las religiones más antiguas y más primitivas no habían afirmado nunca ser una revelación de Dios. Por lo tanto, el cristianismo, frente a esas religiones antiguas y primitivas, es una revelación verdadera de Dios. No hay conflicto, ¿verdad? Cuando Emil Brunner comenzó a comparar las religiones en la antigua Grecia y en la India moderna, él se dio cuenta que la Grecia antigua y la India moderna no afirman ser una revelación divina como lo afirma el cristianismo. Es más, el interés de la antigua Grecia y de la India moderna es básicamente un interés religioso con fines políticos, legales, sociales o morales. En otras palabras, las religiones de Grecia y de la India no son una revelación divina de Dios, ni tampoco pretenden ser una revelación divina de Dios. No tienen ese interés de presentarse como tal. Cuando Emil Brunner comparó el cristianismo con el budismo, se dio cuenta que el budismo nunca afirmó haber recibido una revelación divina. El budismo nunca había afirmado haber recibido una revelación divina. La iluminación que recibió Buda para entender todos los problemas del universo simplemente sería en la mente de los budistas una intuición sobrenatural, pero no una revelación divina. En el budismo, por ejemplo, Buda no es el creador. Buda no es Señor. Buda solamente es un hombre que alcanzó el nivel más alto de espiritualidad y puede compartir esa sabiduría con los seres humanos. Así que el budismo en realidad es simplemente espiritualidad atea, porque no cree en Dios. Y si no creen en un Dios personal, menos podrían ellos afirmar que el budismo es una revelación sobrenatural de Dios. Entonces, entre el cristianismo y el budismo, el cristianismo sigue afirmando ser una revelación de Dios, pero el budismo no lo afirma ni lo podría sustentar. Cuando Emil Brunner compara el zoroastrismo con el cristianismo, se da cuenta que el zoroastrismo no era tampoco una religión que se considerara a sí mismo como una religión originada por una revelación divina. Es más, la predicación de Zoroastro no era una predicación
profética de una revelación divina. La predicación de Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, era una predicación simplemente de moral y de ética, que no tenía ninguna promesa de perdón o de misericordia. En ese sentido, el cristianismo sí afirmaba o sí afirma ser una revelación de Dios, trayendo consigo el perdón de los pecados y la gracia de Dios por medio de Cristo. Entonces, entre el cristianismo y el zoroastrismo, el cristianismo tiene más base sólida para afirmar ser una revelación absoluta de Dios. Cuando Emil Brunner compara el cristianismo con el islamismo, se da cuenta que el islamismo sí afirmaba ser una revelación originada por Dios. Entonces, ahí tenemos ya un conflicto, ¿verdad? Ahí hay un conflicto. Porque el islamismo dice que es una revelación de Dios. Y el cristianismo dice que es una revelación de Dios. Entonces ya hay un conflicto y hay que ver objetivamente si Dios reveló las dos religiones o si Dios solamente reveló una de ellas. Entonces, cuando Emil Brunner comienza a estudiar el islamismo, se da cuenta que el islamismo se basa en un libro que es llamado el Corán, pero el Corán es considerada la revelación de Alá a los hombres. Pero el Corán carece de originalidad creativa. ¿Por qué? Porque el Corán ha copiado muchos textos del Antiguo Testamento, muchos textos del cristianismo y muchos textos del paganismo árabe. O sea, podríamos decir que el Corán no es una revelación divina, sino una copia deliberada, una copia a propósito de el Antiguo Testamento, de los escritos cristianos e inclusive de los escritos paganos árabes. Así que no es una verdadera revelación de Dios. Y aunque el Islam afirma que Mahoma es el enviado de Dios, nunca se ha enseñado que Mahoma sea una revelación en sí mismo de Dios. ¿Me entiende? El islamismo afirma de que Mahoma reveló quién es Dios o quién es Alá. Pero el islamismo nunca ha afirmado que Mahoma diga que él es una revelación de Dios. Cosa que sí sucede en el cristianismo. En el cristianismo, Cristo enseñó que él es una revelación real de Dios. Él mismo dijo, Juan capítulo 14, vamos para allá. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo número 8 al 11. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Amén. Amén, amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. Gracias, hermana. Entonces, podemos nosotros asegurar de que Cristo mismo es una revelación de Dios. Dios hecho hombre.
la misma vida de Cristo es una revelación de Dios. Algo que no puede afirmar el islamismo. Porque el islamismo solamente dice que Mahoma trae revelaciones de Dios, pero nunca dice que Mahoma sea una revelación de Dios. Pero Cristo sí es una revelación de Dios. ¿Ok? Entonces, el Corán no es una revelación de Dios porque es una copia de otros textos. Y dos, Mahoma dice que trae la revelación de Dios, pero él no es una revelación de Dios. El cristianismo tiene originalidad, porque no solamente adopta el Antiguo Testamento, sino que crea, por la inspiración divina, libros en el Nuevo Testamento. Es original 100%. Además de eso, creemos que en el cristianismo Cristo es una revelación de Dios en él mismo. Entonces, entre el cristianismo y el islamismo, el cristianismo sigue siendo, tiene más peso para afirmar ser una revelación de Dios. Ahora, ¿qué pasa entre el cristianismo y el judaísmo? El judaísmo es una religión que se basa en un libro que ha sido revelado por Dios. El judaísmo se basa en el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento. Entonces, podríamos decir que el judaísmo, ojo, ¿fue revelado por Dios? Sí. El judaísmo fue una revelación. Entonces, ahí tenemos otro conflicto, ¿verdad? Cristianismo revelado por Dios, judaísmo revelado por Dios. Entonces, hay un conflicto. Hay que ver cuál de las dos es la verdadera revelación de Dios. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que si Cristo es la última revelación de Dios para los hombres, curiosamente el judaísmo ha rechazado al Señor Jesucristo. Y al rechazar al Señor Jesucristo, se han negado a aceptar esa última y definitiva revelación de Dios en Cristo. Porque Cristo es la última revelación de Dios para los hombres. La definitiva revelación de Dios para los hombres. Si esto ha sucedido, entonces eso quiere decir que el judaísmo no está a la altura de afirmar ser una revelación divina de Dios. Por último, todo tipo de filosofía teísta, moralista, racional, no puede afirmar ser en sí mismo una revelación divina de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque se basa en moral, en razón, en sentimientos, en filosofías, pero no se basa en un ser exterior que haya revelado su verdad a los hombres. No cree en Dios como un ser personal tratando con el género humano. Si no cree en eso, no podría entonces creer que ese tipo de filosofías teístas, moralistas o racionales puedan ser una revelación real de Dios. La conclusión final, entonces, a la que llega Emil Brunner, este teólogo, es que el cristianismo no tiene por qué competir con otras religiones. Porque ninguna religión afirma ser una revelación de Dios. La única religión que afirma ser una religión originada por una revelación divina es el cristianismo. Por lo tanto, Cristo es la única y definitiva revelación de Dios a todos los hombres. Única y definitiva revelación de Dios para todos los hombres. Todos los hombres, por medio de Cristo, pueden conocer definitivamente la revelación de Dios. Amén.
Así que ninguna religión en el mundo se puede comparar al cristianismo, hermano. Ahora, si el cristianismo es la única religión que puede salvar, porque eso ya lo estamos viendo acá. Si el cristianismo es la única religión que puede salvar, debemos apoyar la obra evangelística. Amén. Porque a través de la obra evangelística, nosotros podemos predicar a otras personas acerca del evangelio de Cristo, a otras personas que están en otra religión, para que puedan venir a Cristo el Señor y se puedan convertir de sus malos caminos. Nosotros tenemos que apoyar la obra evangelística. Tenemos que apoyar la obra misionera, no desanimarnos. Dar nuestra ofrenda misionera. Creyente que no da ofrenda misionera es un creyente que no está cumpliendo con el mandato de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es un mandato. Es una comisión que Cristo ha dejado a la iglesia cristiana. Y si nosotros creemos que solamente el cristianismo es una revelación de Dios, y si nosotros creemos que solo el cristianismo puede salvar, y si nosotros creemos que solamente el cristianismo te puede unir a Dios, necesitamos apoyar la obra evangelística, la obra misionera, y debemos estar convencidos de que nuestra fe es invencible. Nada ni nadie va a poder hacernos dudar de que estamos en el mejor camino. Amén. De que estamos en el mejor camino en la vida cristiana. Terminamos con este último texto, si alguien lo puede leer, en Primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 4 y 5. 4 y 5. Primera, Amén. capítulo 5, 4 y 5. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién No, sí, sigue, perdón. es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces tenemos que estar convencidos de que nuestra fe vence al mundo. Tenemos que estar convencidos de que el cristianismo es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Así que nada, que me cayó bien el zoroastrismo, me encanta el budismo zen, que pastor yo puedo levitar, me puedo comunicar con la naturaleza, y eso son un montón de tonterías. Lo único que te puede acercar al Dios verdadero es Cristo. Amén. Preguntas, hermanos. ¿Hay preguntas por ahí? Estamos en una clase, así que si alguien tiene preguntas puede aprovechar. ¿Nadie? Muy bien. Bien, hermanos, damos gracias.